Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de expertos en la obediencia. La semana pasada nosotros hablamos, hemos estado hablando desde el inicio de sobre la Iglesia Apostólica. Ahora vamos a hablar sobre un tema de gran importancia que tiene y pasamos al mes de mayo, donde hablamos acerca del eslabón del servicio. Servimos al obedecer y ayudar. Habíamos hablado la semana pasada que nosotros necesitamos tener un ayuno, necesitamos tener un cambio en nuestras vidas, un cambio donde nos preocupemos no solamente por nosotros mismos, sino por las personas de nuestra familia, de la comunidad, de la iglesia, ¿no es cierto? Dedicándonos a ayudar a quien lo necesita. La iglesia primitiva era una iglesia que no tenía lo que nosotros hoy día tenemos. Tenemos cursos, tenemos seminarios, tenemos libros, tenemos revistas, tenemos pastores. En esa época ellos no carecían de todo lo que nosotros hoy día tenemos, ¿no? Hoy día tenemos signarios, tenemos videos, tenemos cantos, películas, tenemos iglesias. En cambio, ellos no tuvieron nada de eso, pero tuvieron una vida en relación con Dios, tuvieron una vida de ayuno, de oración, se ayudaban con lo que tenían y llegaron a predicar a Jesús en todo el Imperio Romano y cruzaron las fronteras. Vamos a ver la lección número 5. Dice expertos en obediencia. Y dice, sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. Cuando nosotros enseñamos en la escuela sabática, no solamente nosotros aprendemos los personajes y las historias, también tenemos que ver en qué parte de la historia sucedió esta historia. Así que tenemos que servir a Dios cuando le servimos a los demás con todo el corazón. Eh, Vamos a hacer una dinámica que si tuviéramos una máquina del tiempo y retrocediéramos a la época de los esclavos, ¿de qué lado tú estarías? ¿Estarías del lado de los esclavos o estarías de las personas libres? Si tuviéramos una máquina del tiempo, vamos a preguntar a los niños que les gusta, a los menores les gustan mucho las cosas de ciencia ficción, le vamos a retroceder en el tiempo y retrocediéramos a la época de los esclavos, desde la época que se iniciaron los esclavos. Así que, ¿en qué lado, en qué bando ustedes les gustaría estar? Ahora, en los versículos que se usan en esta lección, tenemos que considerar el tiempo de aquellos que hoy día vamos a desarrollar. Cuando nosotros no solamente hay que contar las historias desde el aspecto que la Biblia lo cuenta, sino es necesario también incluir qué era lo que ocurría. Pablo, cuando escribe las cartas de Efesios 6:7, en la mente de nosotros a veces pensamos que eran personas como nosotros, que eran negociantes, personas normales, pero no, algunas de las personas que formaban la iglesia eran esclavos, ¿no es cierto? Eran esclavos y entonces en la época cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, el mensaje era para esclavos. Entonces vamos a ver cuál era el estilo de vida, cuál era el estilo de vida de los esclavos. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, o sea, con respeto, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay excepción de personas. Bueno, el apóstol parece que a veces pensamos que el apóstol Pablo solamente le predicaba a la gente importante del pueblo, pero no, la arqueología y la historia que nosotros estamos desarrollando, muchas de las personas que estaban en las iglesias en esa época eran personas esclavas, siervas y ricos, pobres, y gente importante. Ahora, también otra cosa, cuando pensamos en una iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso no tenemos que relacionarnos como una iglesia como la nuestra, que tiene salones para los niños, que tiene calefacción, aire acondicionado. Eran las casas de los hermanos que se podían reunir y cuando existió la persecución eran las catacumbas.
¿no es cierto? Que eran los cementerios donde los cristianos en las cuevas, en las montañas, se reunían para adorar a Dios porque estaba prohibido ser un cristiano. Ahora, cómo era la vida de los cristianos? Porque Pablo le dice, obedeced a vuestros amos terrenales. En este caso, tienen que obedecer al jefe, ¿no? Y no era su papá ni su mamá, eran jefes, eran quienes lo mandaban. Ahora, hay que pensar también que la gente en esa época, la gente romana, vivía de acuerdo a los pensamientos que tenía los filósofos, como Aristóteles, que ha escrito tanto y que en política y en matemática y en ciencia, en zoología, ¿no? Dice, Aristóteles decía algo que la gente romana, griega, sabían. Algunos afirman que el poder del amo carece de fundamento natural. O sea que como que no es algo normal que una persona sea un amo, que la naturaleza nos ha creado a todos libres y que la esclavitud no es mala, no es más que un acto de violencia. O sea, que algunas personas piensan que ser un esclavo es un acto de violencia. Hay en la especie humana algunos individuos tan inferiores a los demás como el animal lo es respecto al hombre. De estos individuos, el mejor partido que se puede sacar es su fuerza corporal. Miren lo que decía Aristóteles, que era admirado y que aún hoy día es admirado por la gente, ¿verdad? Por los sociólogos, por los políticos, es todavía admirado. Él decía que no, porque hay que pensar muchas veces que las personas, que hay una diferencia, él defendía la esclavitud, hay una diferencia como que algunas personas son inferiores que otras. Ahora, ahí tenemos que ver un contexto, ¿no? Cuando uno, en esa época, el romano que veía un egipcio, lo consideraba inferior porque su ejército lo había conquistado. Aunque muchos egipcios, como la reina Cleopatra, sabían muchos idiomas, carecían de miles de dólares, pero para ellos, por no haber nacido en una cuna romana, no tenían valor. O sea, y tenemos que ver que algunas personas no es porque son inferiores, algunas personas no tuvieron la oportunidad también de escribir, de aprender a leer, o nacieron en pueblos remotos donde no había mucha tecnología en aquella época. Así que algunas personas así las señalaban como personas inferiores. Eso era lo que pensaba Platón, pero Dios piensa diferente porque Dios no miraba, Dios nunca mira a los seres humanos como esclavos. La pregunta es, ¿hoy día hay esclavos? Por supuesto que sí. Hay personas que son esclavas de la tecnología, de las drogas, del trabajo, del estrés, ¿no es cierto? Son tan esclavos que realmente ellos carecen de libertad y estamos nosotros para ayudarlos. Ahora, si tú viajabas por cualquier parte del Imperio Romano, podías encontrar esclavos, podían ser hombres, mujeres o niños. Estos esclavos pertenecían a un dueño o dueña. O sea, si tú eras ciudadano romano, podías ser dueña o dueño. O sea, el hombre y la mujer podían tener esclavos, mujeres, hombres, que lo que ellos tenían. Cuando fui mi viaje a Israel, que siempre lo menciono, yo aprendí una cosa importante en Israel. Los romanos ellos recibían dinero por ser romanos. Cuando ellos llegaban a un pueblo, se alojaban en las comunidades romanas donde recibían comida, el pago de los baños, de los paseos que ellos hacían, ellos automáticamente lo recibían todo, porque eran los hebreos, eran eran sus esclavos y por lo tanto ellos lo mantenían, ¿verdad? Ahora, las personas que eran esclavas no podían casarse, no podían poseer bienes terrenales, o sea, no podían tener una casa, una finca, una isla, no la podían tener. No tenían poder, no podían ser tribunales de justicia, no podían recibir un abogado, ¿no es cierto?, que los podía proteger. De hecho, la ley no los consideraba seres humanos, sino cosas que podían comprarse o venderse y a las que podían tratar bien o mal. ¿No es cierto? El esclavo estaba sujeto a lo que el amo decía. O sea, los niños eran esclavos de acuerdo a lo que el amo decía. Si el amo era un borracho y se le ocurría pegarle, lo hacía. Si el
La esclava era hermosa, el amo podía violarla, abusarla. Ahora, Pablo le está hablando a hermanos de la iglesia que eran esclavos. O sea, eran personas que tenían ese sufrimiento. Ahora, los esclavos hacían un trabajo manual duro, pero también otros podían ser profesionales especializados, podían ser maestros, de acuerdo si el esclavo era una persona educada, podía enseñar a los niños, pero no vivían ellos vivían dentro de la casa o dentro del campo de donde vivía el amo. Por supuesto que eran habitaciones que era para los esclavos, ¿no es cierto? Eh, no hay que pensar que todos eran lugares oscuros y podía ser una casa que tuviera comodidades porque también el amo no podía permitir que el esclavo se le enfermara, si no iba a cargar mucho dinero, porque al perder el esclavo equivalía hasta 2000 monedas de oro, 1000 monedas de oro. Entonces el esclavo era el dinero también que tenía el amo. Por lo tanto, le tenía que dar ciertos privilegios, pero también había abuso. ¿No es cierto? Por supuesto que había abuso, ¿no? Era frecuentemente que las personas libres, o sea, los amos, vivieran siempre con los esclavos, porque cuando tenían un esclavo mostraba tener riqueza, ¿no? También los vestían, ¿no es cierto? Pues no los vestían a veces con las cosas ropas que ellos tenían, ¿no es cierto? Les compartían comida, ¿no es cierto? Pero no toda la comida era de primera clase. A veces le daban, por ejemplo, me contaron allí que los esclavos podían recibir las vísceras de la vaca, el estómago, el hígado, de la vaca y ellos podían prepararse sus comidas. Por supuesto que comían frutas y otras cosas, pero en algunos los tenían de hambre. ¿No es cierto? O sea, ellos no podían beber vino o leche, era agua, frecuentemente porque los tenían que mantenerlos sanos, ¿no es cierto? Los romanos realmente en aquella época los consideraban, ¿no es cierto?, una cosa natural. No, ninguno de ellos se preocupó en abolir la esclavitud. Recién la esclavitud se empieza a abolir en los años de 1800, ¿no es cierto? Y 1700 se empiezan a libertar a los esclavos y podían ser de cualquier tipo, de cualquier raza, no necesariamente la raza negra. Podía ser, los esclavos podían ser griegos, egipcios, hebreos, cualquier tipo de esclavo. Ahora, la mayoría de habían esclavos, amos buenos, que mostraban su amabilidad con los esclavos, entonces le daban a ellos una vida decente, le daban su comida, les agarraban cariño, porque en las catacumbas de Roma se encontró un hombre que tenía un esclavo que se le había muerto y lo mandó a enterrar porque lo quería como un hijo y ese muchacho se ganó el aprecio, ¿no? Pero había también otros que realmente eran malos y realmente les castigaban, les pegaban, abusaban sexualmente. A veces podían ser los amos homosexuales o gays y abusaban sexualmente de los esclavos varones o podían ser lesbianas o porque en esa época también había y entonces podían hacer cualquier cosa con los esclavos porque era una vida triste, ¿verdad? Ser esclavo era una vida triste. Ahora, ¿cómo ustedes se preguntarán cómo la persona podía convertirse en esclavo? Algunos podían ser esclavos porque habían caído prisioneros. Por ejemplo, los romanos cuando muchas veces los romanos conquistaban y a la gente la convertían en esclavo. Peleaban con los griegos, con los romanos, perdón, con los egipcios, les ganaban y los mandaban de esclavos. Otros, especialmente cuando los hacían esclavos, le ganaban una guerra. Muchas de las hijas de los reyes, de los que habían conquistado, eran llevadas por la educación que esas chicas tenían de ser princesas, eran llevadas a las casas, ¿no es cierto?, como esclavas, porque ellas ya sabían cómo podían convivir, ¿no? También otros eran esclavos porque habían sido capturados por piratas. Sí, en la época de los romanos habían piratas. También podían ser hijos de esclavos. O sea, si un esclavo y una esclava se enamoraban, era un negocio que el hijo que ellos tenían no les pertenecía a ellos, les pertenecía al amo y como los dos, el papá y la mamá eran esclavos, le pertenecían, ¿no? Y estos esclavos llegaban también de diferentes tribus
y rejones de Galia, Britania, de África del Norte, de Grecia, de Asia, de Siria y también de Palestina. ¿No es cierto? Y como yo les dije, los esclavos podían ser niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres y ancianos. Algunos de ellos habían recibido educación, algunos sabían leer, escribir, sabían hacer cuentas, algunos eran cocineros. O sea, en otras palabras, el esclavo podía sobrevivir de acuerdo podía desarrollarse en el ambiente de la comunidad, de la ciudad, ¿no es cierto? Pero también habían esclavos que estaban al servicio del campo, que cultivaban y esos eran los que peor llevaban la vida. Porque por lo menos el que estaba en la ciudad, el que era cocinero, el que era panadero, el que hacía cuentas, por lo menos estaba en una casa aceptable como la que tenemos nosotros. Pero en cambio, la gente que se dedicaba al cultivo de las plantas, a cosechar, a cargar los sacos de alimentos, esos sí eran terribles. Y muchos de ellos eran cristianos. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo le está diciendo a ellos que tienen que hacer un buen servicio, imagínate la vida que ellos tenían. Y lo peor de todo es que ellos no eran, no tenían un libertador, no un José de San Martín, un Simón Bolívar, no ciertamente que pudiera darle la libertad, un Ramón Castilla o muchos otros personajes de las historias de nuestros países que lucharon por la esclavitud, en contra de la esclavitud. Así que la mayoría de las familias poseían al menos en una ciudad romana uno o dos esclavos, era el mínimo. Pero habían gente muy rica en Roma, que tenían mucho dinero, ellos podían tener 100, a veces hasta 1000 esclavos, porque eran dueños de grandes extensiones de tierra. Y nos cuenta la historia de Pedanio II. Pedanio II, él vivía en Roma y tenía una casa con 400 esclavos, ¿no es cierto? Pero tristemente uno de ellos lo asesinó, un esclavo lo asesinó y todos los 400 fueron condenados a muerte a pesar de la protesta del pueblo de Roma para que lo dejara, para que lo dejara libre. O sea, sí, a veces cuando el esclavo era muy abusado, una noche, una tarde o cuando él quería lo podía asesinar al amo y automáticamente él tenía que huir y cuando era apresado era condenado a muerte él y todos los esclavos. Era la tradición, era la costumbre, ¿no? Ahora yo te pregunto a ti, ¿no? Eh, ahora te preguntas tú, ¿cómo era tan fácil ser un cristiano en aquella época? Porque me imagino que la iglesia no era todo el sábado, se reunían quizás por la noche, ¿no es cierto? Y los esclavos iban para escuchar a Pablo, a Pedro, a los discípulos, a las personas predicadas el Evangelio de Cristo. Así que el trabajo del esclavo era una vida difícil. Pero como era de noche y los romanos estaban en sus fiestas, dormían y disfrutaban, automáticamente los esclavos podían salir fuera de la casa sin ser vistos, por supuesto, y participar de alguna de las programas que tenía la iglesia. Las predicaciones, como te digo, no eran iglesia como la de nosotros, podía ser en un campo, cuidándose de los soldados romanos, podía ser en una cueva, en las catacumbas, que eran los cementerios, la gente se reunía allí para escuchar a Pablo y en Éfeso había una casa donde se encontraba la iglesia primitiva y donde podían ellos conversar. Ahora, los esclavos estaban al servicio no solamente para servir comidas y planchar ropa o coser o acompañar al amo, sino también estaban al servicio de los niños, pero los más duros, como te dije, era la gente que estaba en el campo. Ellos trabajaban en fincas con animales, construcción de puentes, de caminos. Algunos de los esclavos que eran más fuertes eran adiestrados para ser gladiadores y morir peleando. No ciertamente un romano que tenía un gladiador valía más de 10.000, 15.000 monedas de oro, ¿no es cierto? Y le enseñaba a pelear para que luchara con otros gladiadores, ¿no es cierto? Y eso era la vida de un esclavo. Entonces, por ejemplo, si un esclavo caía enfermo o estaba viejo y no le era más útil al amo, el amo lo podía mandar, lo vendía y lo mandaba para que se lo comieran los leones.
¿no es cierto? A otros se les mataba en el sitio, ya está viejo, ya el pobre, ya, así que el amo le mandaba a uno, lo mandaba a matar para que así ya no consumiera comida, porque ya estaba muriéndose, estaba muy viejo o estaba ya enfermo, lo mandaba a matar o lo vendía para que se lo comieran los leones. O sea que a veces cuando uno lee la Biblia tiene que enfatizar que cómo era la época. Ahora, como una persona que piensa tú, si tú fueras un esclavo, no tienes libertad, no puedes celebrar tus cumpleaños, no recibes pago, no recibes descanso, si tu amo se levantaba de mal humor, te pegaba, te daban exceso de trabajo, te abusaban físicamente, tenías que acompañar donde no querías ir, no podías comer tu comida favorita, automáticamente ahora Pablo le dice a ellos que tienen que tener un servicio de obediencia. Eh, en las ciudades, como te digo, los esclavos tenían trabajos especializados, ¿no es cierto? Eran cocineros, jardineros, eran obreros de fábrica, secretarios, eran actores, músicos, cómicos y las habitaciones que ellos tenían era dentro de la casa, como te digo, y estaba en acceso a la habitación del amo. O sea, que el amo podía entrar, abusar de un esclavo, una esclava, de una niña. Nadie podía prohibirle, no había ley que pudiera regir y nosotros tenemos que ver qué afortunados somos. A veces nosotros decimos, ay, las clases son en Zoom, qué aburridas. Pero en la época de la Iglesia Apostólica nadie se quejó. O si se quejaron, nunca dejaron nada escrito. Porque decimos, ay, no, que en Zoom, qué aburrido, que eso aburre, que eso no me gusta. Pero la gente en la iglesia primitiva no tenían iglesias, se reunían en catacumbas, en cuevas, en el campo, en días de lluvia, ¿no es cierto? Ellos se reunían y el mensaje que le escuchaba Pablo era un mensaje que para ellos era difícil, ¿no es cierto? Cuánto ellos necesitaban tener libertad para poder adorar a Dios. No tenían Biblias, no tenían lecciones de escuela sabática, nosotros las tenemos y no las leemos. ¿Verdad? Tenemos libros y no los leemos, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que valorar lo que hoy día tenemos. En esa época los esclavos no tenían otra opción. Estaban al servicio de sus amos. Si, por ejemplo, era un miércoles y y el amo le decía, o esta noche vamos a tener una fiesta, tienes que bailar, y tú eras cristiano o cristiana, y no podías bailar porque el apóstol Pablo te dijo que o vamos a adorar a Zeus, el dios romano, y tú tenías que hacerlo. No le podías decir no porque yo soy cristiano. O de repente le dice, vas a estar conmigo, van a servir este puerco, el mejor puerco del pueblo, de la casa, o tienes que cocinarme langostinos, y el amo tenía, el esclavo tenía que hacerlo, ¿verdad? Porque aunque sus principios estaban y tenía que hacerlo porque sabía que el amo automáticamente lo podía mandar, matar. Mientras realizaba estos trabajos, estaban realmente siempre los esclavos en contacto con sus amos. Se movían por por toda la ciudad, la casa, visitaban, hacían compras, visitaban los templos, inclusive a veces un esclavo era cristiano y entonces el amo le decía, acompáñame al templo de Zeus o de Diana o de la diosa Diana, que vamos a dar nuestras ofrendas y tú conmigo vamos a orar. O tú vas a decir las oraciones por mí. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué difícil era ser un esclavo cristiano en aquella época! Ahora, ellos no tenían ninguna esperanza. La única esperanza que tenían era que Jesús podía venir y cambiarme su estilo de vida. Porque honestamente libertador no hubo. Hubo uno que se rebeló, un famoso gladiador, que, se, que realmente se rebeló, pero él no pudo conseguir la libertad en todo el imperio romano. Frecuentemente los esclavos, como te digo, iban a los espectáculos del teatro, podían visitar Roma, Italia, ir a Grecia, ir a Palestina, ir a Jerusalén como un turismo, porque honestamente, como te digo, los romanos, ellos donde iban, ellos no pagaban, ellos recibían todo gratis, ¿no es cierto? Así que esa era la diferencia que ellos tenían. Y si imagínate,
que decían, le decían los cristianos, Pablo viene el jueves a predicar. En la noche nos encontramos en las catacumbas de Roma. Y el cristiano hacía planes, pero el amo le decía, esta noche vamos a hacer una fiesta, vamos a bailar, tú vas a estar conmigo, vas a servir el vino. Automáticamente los planes de el esclavo eran cambiados y no podía decir que no. Y como te dije, la esclavitud podía tener amos muy buenos que lo dejaban en libertad, pero tenían que pasar los 30 años. Si tú eras un esclavo, no podías ser libre hasta que tuvieras 30 años. O sea que toda tu juventud tenía que estar al servicio del amo. En cierto sentido, algunos esclavos eran muy malos. Les pegaban, los mataban, les cortaban la mano, abusaban sexualmente, como hemos dicho. Así que el esclavo nunca tenía que cometer un error y tampoco te podía perder el dinero o la comida o los bienes que tuviera el amo. Porque no era como ahora, ¿no? Que tú vas, devuelves lo que la camisa que no te queda o devuelves un producto de una tienda. En aquella época lo que se invertía era lo que se invertía. Si la gente tenía, si tú comprabas una ropa, automáticamente recibías, no podías devolverla. Así que el esclavo era muy cuidadoso con los materiales y con el dinero del amo. Sabía que una cosa comprada equivalía y si se perdía y entonces era la furia del amo. En lo que realmente se ve era que los esclavos eran considerados como animales, como res, ¿no es cierto? Las personas realmente estaban, las personas, los esclavos no podían formar una familia. Ahora, no todos los esclavos permanecían esclavos, como lo dije, algunos de ellos eran dejados en libertad, pero muy pocos. Algunos recibían el cariño de sus amos y los trataban como a sus hijos, como le dije, que allá en Roma se encontró en una de las catacumbas que un romano había muerto uno de sus esclavos de 13, 14 años, que lo había querido como un hijo y lo enterró, ¿no es cierto? Y puso, este era como un esclavo, pero lo teníamos como un hijo porque lo querían, ¿no es cierto? Otra de las cosas es que las personas, los amos, podían dejar libre a los esclavos, tenían que dejar un testamento y entonces el amo podía, el esclavo podía tener. Ahora, volvamos a la historia. Ya tú sabes cómo era un esclavo, qué era lo que pasaba, podía ser hombre, mujer, niño, adulto, anciano, no tenía los derechos, no había empoderación de la mujer, no había nadie que... Y el apóstol Pablo tampoco dice que hagan, el apóstol Pablo tampoco le dice que hagan huelga o hagan marchas en contra de la esclavitud, porque muchos de las personas de aquella época eran realmente, eran esclavos. Muchos de los miembros de la iglesia eran esclavos, por lo tanto ellos tenían una vida muy difícil. Y entonces llegamos a que y aparte de la teoría que los griegos tenían y que la gente hacía caso, el apóstol de Pablo le dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. O sea, le dicen, ustedes tienen que hacer todo lo posible, hacer un buen trabajo, obedezcan, como si ustedes estuvieran haciéndolo por Cristo. ¿Por qué el apóstol le decía? Porque sabía que si estos esclavos se rebelaban automáticamente un mal humor del amo, algo salía mal, automáticamente el amo lo mandaba a matar y lo mandaba a matar, ¿cierto? Le dice que deben amar como Jesús, no sirviendo al ojo, o sea, no lo hagas por algún interés, como aquellas personas que siempre le gustaba agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, en otras palabras, Pablo fomentaba el respeto. Le decía a ellos que su vida era difícil, que aunque él era un predicador, no podía darles la libertad, no podía fomentar la rebelión, ¿no es cierto? Sabiendo, dice, sirvan de buena gana como sirven al Señor y no a los hombres. Se le decía a ellos, trabajen, gánense el cariño, gánense el afecto, hagan las cosas, vean las cosas del lado positivo.
Tú eres un esclavo y estás con un amo de mal humor, alégrate, trata de animarlo, sírvalo de buena gana, no te molestes, controla tu temperamento. Tienes que hacerlo así porque es para servir al Señor y no a los hombres. ¿No es cierto? Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 6:7. Porque muchos de esos esclavos estaban aprendiendo de Dios, estaban aprendiendo la ley de Dios. Muchos de ellos les tocaba trabajar en sábado, muchos de ellos trabajaban, tenían que trabajar, hacer cosas difíciles, ¿no es cierto? Como imposible. Organizar a un cristiano, organizar una fiesta romana donde habían prostitutas, habían gente de todo tipo, ofrecer vino y comidas y cocinar puerco y así cocinar mariscos y entonces eso no era fácil para una persona que no, en esta época tú puedes trabajar de cocinero y decir, ¿sabe qué? Yo cocino carne, pollo, pero no cocino puerco, porque mis principios me lo impiden, pero en esa época no se podía. La esclava que sabía bailar y que bailaba y cantaba y entonces el amo le decía, ve y baila, y ella tenía que hacerlo. ¿No es cierto? No podía decir, no, yo soy adventista, no puedo hacerlo. Los esclavos eran adventistas del séptimo día. Guardaban el sábado, guardaban los mandamientos, esperaban la venida de Jesús, no comían puerco, ¿no es cierto? Y encima de eso, a veces lo que el amo le daba era pescados sin escamas, o puerco, o huesos de la comida de ayer que era de puerco. Entonces ellos tenían que seleccionar, no tenían oportunidades de recibir otra comida. Pero gracias a Dios, la naturaleza, las plantas, las frutas, ellos podían cambiar ese régimen alimenticio. Pero no en todos podía hacerlo. Había pescado, pulpo que se comía, ratones blancos con miel. Entonces, automáticamente ahora Pablo le dice a ellos que tienen que hacer un trabajo como Dios espera, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá de Dios. Se decía, ustedes hagan el bien para que reciban de Dios el bien, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Aquí encontramos una cosa diferente. Cuando Pablo está predicando en la iglesia de Éfeso, manda la carta, allí había amos que tenían sus esclavos y le dicen, ustedes también tienen que hacer un cambio. Si bien es cierto, Pablo no le dijo denle la libertad, pero ustedes tienen que tratarlo sin amenazas, sin castigarlo, porque lo que ustedes hagan, Dios se lo va a pedir a cuentas. O sea, en otras palabras, la iglesia de Éfeso era una iglesia a quien Pablo habían amos y esclavos. No dicen que los esclavos eran de los amos cristianos. No, la Biblia no dice eso. Tampoco podemos deducirlo, pero podemos decirlo que los esclavos eran personas que estaban allí, que tenían algunos privilegios, como ellos podían caminar, o sea, podían salir, porque automáticamente también se sabía que el esclavo que se fugaba, lo atrapaban y automáticamente lo devolvían al amo y el amo lo podía mandar matar. Así que no todos los esclavos escaparon, ni todos los esclavos pudieron tener una nueva vida. Por lo tanto, ellos eran cristianos y Pablo los alentaba a los esclavos y a los amos a servir a Dios de buena gana y a tratarse bien. Esta es una historia muy interesante porque hoy día aparentemente no hay esclavos, pero sí hay esclavos. Hay personas esclavas de la pornografía, personas esclavas de las drogas, personas esclavas de la tecnología, personas esclavas del trabajo, del estrés, de las enfermedades, de las pastillas, de diferentes tipos de esclavitud tenemos. Y entonces Pablo nos pide que aprendamos y nosotros mismos tenemos que a veces pagar alguna cuenta, pagar una deuda. Nosotros también tenemos, esas personas necesitan una libertad y necesitan aprender a tomar buenas decisiones. Los tiempos han cambiado porque hoy día ya no hay esa esclavitud que una persona no tiene hoy día derechos y valores. Nosotros tenemos que ayudar a estas personas a salir de la esclavitud en la que están, porque todavía están atadas, no conocen a Jesús, no quieren, tienen que producir cambios en su vida, dejar estas cosas que lo mantienen a ellos atados, ¿verdad? Los esclavos no tenían opciones, ¿no es cierto? Si eran muy jóvenes, eran inexpertos, los obligaban, y si eran muy viejos, ya estaban viejos, no servían, así que la vida de un esclavo dependía de su relación con Dios.
Cuando Jesús venga por segunda vez, muchos de esos esclavos que obedecieron a Pablo, que se mantuvieron obedientes, que trabajaron con amor, van a ir al cielo. Qué maravilloso es Dios. O sea, Pablo nunca usó ninguno de sus escritos para hacer una rebelión contra los romanos. Hubiera sido un caos para ellos mismos porque tendría que prepararlos con armas, y los romanos eran súper entrenados y tenían un ejército muy poderoso. Pero realmente Pablo le dice que ellos sirvan a sus amos con amor, con bondad, con sencillez, como quien lo hace para Dios. Es una lección muy impactante. Así que ustedes cuando estudiemos con los muchachos, háganles ver la responsabilidad que tenía un soldado, que tenía un esclavo, que tenía un amo. Hoy día tú puedes ser el jefe de muchas personas, tu papá puede ser el jefe de muchos hermanos de la iglesia, pero tiene que tratarlos con la cortesía cristiana. Que Dios nos ayude a pensar en lo que Pablo le pidió. ¿No es cierto? En lo que Pablo le pidió a esa gente era muy difícil. Esa gente no tenía un libro para encontrar un consejo, no podía escuchar el video del pastor Bachel o del pastor Bullón para tener un consejo o captar. Lo único que ellos podían tener era el contacto con los miembros de la iglesia y entre ellos repetirse las historias y versículos de la Biblia, porque ni siquiera Biblia todavía en esa época. Lo que los podía libertar eran las cartas que los apóstoles mandaron y los rollos de la Biblia. ¿Ves la diferencia? Hoy día tenemos todo y no lo usamos, no lo leemos, no ayudamos a las personas a que dejen de ser esclavos. Esto nos motiva a hacer cambios en nuestras vidas y que Jesús nos ayude a tener el Espíritu Santo. Los mensajes de la Biblia no solamente fueron para personas normales como nosotros, fueron personas que tuvieron problemas, discriminación social, discriminación sexual, ¿no es cierto? Abuso, ¿verdad? Porque los esclavos fueron violados y violadas también los niños. No saben, hay muchas historias de esa época, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo le dice, fijen sus ojos en Cristo. Fijen, sirvan a sus amos como si estuvieran sirviendo a Cristo. Hagan lo mejor que puedan para que reciban de Dios lo mejor. Una vida muy difícil. Yo no sé si tuviera la máquina del tiempo, a ustedes les gustaría retroceder y quedarse en esa época de la esclavitud. A mí honestamente no me hubiera gustado, pero hubieras quizás ayudado a muchas personas a encontrar en Jesús la ayuda. Que Dios nos ayude a ser buenos amos, buenas personas, ayudar a aquellos que están esclavos por el pecado. En esta clase se hablan de los sentimientos, que sentían ellos. Muchos de esos esclavos mataban a sus amos, pero un cristiano no podía hacerlo. El cristiano tenía que amar como Jesús amó, perdonarlo, ¿no es cierto? Y esperaban el reino de los cielos. Que Dios nos ayude mucho en esta lección y nos vemos la próxima oportunidad.